Bienvenidos a Alimento Espiritual, un momento para detenernos, escuchar la palabra de Dios y alimentar el alma con mensajes de amor, fe y esperanza. Vive Jesús el Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que nos escuches, te damos la más cordial bienvenida en este tu espacio. En este espacio en el que encontramos el camino a nuestro interior, a nuestra propia conciencia, que nos ayuda a seguir trabajando para conocernos, a seguir pensando en que sí se puede haber una transformación, no por nosotros mismos, sino para entender que dentro de mí están las respuestas, que dentro de mí está todo aquello que estoy buscando. Así es que aquí estamos con un tema que seguramente nos inquieta todos los días. Hoy vamos a hablar de las emociones. ¿Por qué de las emociones? Porque las emociones son altibajos que nosotros tenemos todos los días. Las vivimos y las sentimos a cada minuto y en cada instante. Y estoy segura que a veces nos pueden descontrolar. Las emociones son esos sentimientos, son esas tormentas que vienen a revolucionarnos y vienen a veces a desequilibrarnos. Y es importante entenderlas para no sentirnos mal, para no sentirnos perdidos y para, lejos de rechazarlas, poder abrazarlas con amor. Así es que justamente por eso el tema de hoy se llama las emociones. Fuego sagrado o incendio en el alma. ¿Por qué denominé así este tema? Porque las emociones pueden ser un fuego que queman o ese incendio que se prende y no lo podemos apagar. Déjame decirte que las emociones no son un error, son ese lenguaje divino que Dios nos regaló. Las emociones son ese lenguaje que hablan o gritan desde nuestro interior. Pero ¿qué te parece si antes de empezar con este tema damos gracias a nuestro Padre Celestial? Bendito y alabado seas, Padre. Te damos gracias por esta hermosa mañana, por este miércoles que hoy tenemos la oportunidad de despertar, Señor. Gracias por estar aquí, Padre mío. Gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias por hacerte presente. Gracias por tu misericordia. Gracias, Papá, porque a través del sacrificio de tu Hijo en la cruz,
Hoy hemos encontrado el camino. Hoy tenemos esperanza de saber que esa tierra prometida existe y que esa vida eterna a tu lado nos espera. Enséñanos a trabajar para ganar ese camino. Enséñanos a comprender que solo hay un camino y que es tu Hijo. A entender que Él es la verdad, el camino y la luz. Que nuestro Señor Jesucristo nos muestre el camino y nos permita llegar a ti. Te pedimos por los enfermos, Señor, por los desvalidos, por los que no te conocen, papá, por los niños, Padre mío, por la niñez de este mundo. Te pedimos, Señor, porque seas tú quien dirija nuestras vidas. Enséñanos a dar testimonio vivo de tu verdad y de que realmente existes, habitas y vives en nosotros. Que sean nuestras acciones las que hablen y no nuestras palabras. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, pues entonces, hablando de las emociones, decíamos que Dios no se equivoca al darnos la capacidad de sentir. El error comienza cuando dejamos que lo que sentimos gobierne lo que decidimos. Y déjame decirte que sentir es humano, pero ser gobernado por lo que siento puede llevarme a perderme. Eso es lo que hace que se convierta en un error mi emoción, y por eso siento que podemos satanizar las emociones, la ira, la tristeza, todas estas emociones que pueden venir a revolotearme y que lejos de verlas como un regalo, las puedo ver como desgracia. Sentir es humano porque es el regalo más hermoso. Poder sentir es ese regalo humano que Dios nos dio. Pero ser gobernado por lo que siento me puede llevar a perder. Y ahí es donde mi vida se puede tornar el miserable. Las emociones son como el fuego. De ahí nace este título. ¿Por qué como un fuego? Porque un fuego en una chimenea calienta, protege, une. Pero un fuego sin control destruye hogares, consume vidas y deja cenizas. Así son nuestras emociones. El enojo puede darte límites. La tristeza puede conectar con tu alma. El amor puede impulsarte a construir. Sin embargo, cuando el enojo domina, destruyes. Cuando la tristeza se instala, te apagas. Cuando el amor se desordena, te pierdes. Ahora yo te pregunto, ¿eres una persona
que la ira te domina? ¿Eres una persona que la tristeza se instala, ya vive en ti, ya tiene una recámara muy bien acomodada en tu vida? ¿Y qué pasa cuando el amor se desordena? Cuando ya en donde debe de haber amor, ya hay un desorden. Ya vivimos con deseos de venganza. Ya no trabajo en el amor, vamos a hablar de nuestra pareja. Ya no trabajo en el amor que debería de sentir por mi pareja. Ya el amor se convirtió en un desorden total y ya vivo cada día para ver cómo me voy a vengar de aquella persona que me hizo daño, que me faltó al respeto y que me fue infiel y que ha hecho de mi vida algo que a mí no me ha agradado. Ahí es cuando el amor se empieza a desordenar y donde debe de haber amor hay desgracia, porque los pensamientos se contaminan de manera negativa. Observemos al rey David. Usemos al rey David en esta parte de las emociones. El rey David es un personaje que, como ustedes ya saben, es un personaje que me apasiona, me motiva porque con él hay grandísimas enseñanzas. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imaginemos esto, fue elegido porque Dios se enamoró de ese corazón hermoso y maravilloso. David fue un rey, un poeta, un guerrero. David fue un tipazazazo. Pero también fue un hombre que no dominó una emoción en un momento clave. Y por favor, yo te invito a que escuches esto con mucha atención. David fue un hombre que no dominó una emoción en un momento clave. Una noche, desde su palacio, vio a una mujer y ella es Betsabé. No fue el deseo lo que lo perdió, fue no saber detenerlo. Ese instante emocional no fue gobernado, pero sí fue obedecido. Y ese pequeño momento sin dominio lo llevó a traicionar, a mentir y a provocar muerte. David no era débil, pero era humano. Sin embargo, su historia nos enseña algo muy poderoso. No es lo que sientes lo que define tu destino, es lo que haces con eso que sientes. Entendamos que David estaba en su balcón, ve a una mujer, él se deslumbra por la belleza de esta mujer. Y David, ¿qué creen que sucede? Esa emoción que sintió en ese momento no decidió gobernarla. Es más, la invitó a quedarse. Le hizo una habitación y le dio rienda suelta. Aquí vamos entendiendo que lo grave no son las emociones, sino lo que yo hago con las emociones. Las emociones no son decisiones. Tenemos que entender esto. Las emociones no son decisiones, son emociones. Son impulsos. ¿Y por qué te platico yo este tema el día de hoy? Como bien saben, hoy miércoles a mí no me toca el audio, le toca a mi hija Carla. Y cuando digo le toca es comúnmente los días de la semana ya están acomodados
Para las 4 personas que hacemos los audios, pues ya tenemos nuestros días predestinados. Sin embargo, mi hija estuvo aquí de visita por unas semanas y el día de ayer, regresó a su lugar de origen, donde ella vive, donde labora y donde tiene ya su vida hecha, que no es aquí en Estados Unidos, sino en México. Al regresar ella, las emociones que yo tuve en mi corazón, esas emociones de que ya se iba, de que ya estaba preparando su maleta, de que voy y la llevo al aeropuerto, va con mi nieta. Bueno, imagínense que mi nieta en el camino me dice, nos dice a mi hija y a mí, me duele mi pancita. Y yo, ¿qué comiste, mi amor, que te cayó mal? Entonces, cuando empieza a describir el dolor que sentía, ella decía, es que siento algo en la panza, así como nos da a entender lo que ella, el tipo de dolor que estaba teniendo. Y le digo, mi amor, no es dolor de estómago, tienes nervios. Mi nieta no se quería ir. Mi nieta estaba experimentando la emoción y me lo dijo claramente, Tita, no me quiero ir. Eso fue un día antes. Tita, no me quiero ir. Y ya después me dijo, ¿y por qué no se van tú y mi Tito a vivir a San Miguel, donde ellas viven? A San Miguel. Y yo así de wow, ya desde ahí yo empiezo a experimentar esas emociones de, ay, Señor. O sea, no las tengo, me refiero, no las tengo aquí, no tengo que tenerlas viviendo aquí, sino no las tengo cerca para ir a correr en el carro y poder irlas a visitar. O sea, yo tendría que tomar un avión para irlas a visitar. Gracias a Dios tenemos vida y lo podemos hacer, pero no estamos viviendo en la misma ciudad. Entonces, este tipo de emociones que mi nieta, mi hija y yo experimentamos, hoy quiero compartirte esa emoción que yo sentí de tristeza, esa emoción que llenó mi alma de dolor, de tristeza. Era necesaria que yo la sintiera, no la podía retener y no la podía ignorar. Yo te comparto esto porque a veces queremos esconder las emociones y hacernos los valientes y creemos con decir, yo no voy a dejar sentir tal o cual emoción porque me voy a ver débil. No se trata de eso. Se trata de entender que las emociones son necesarias y no las podemos ocultar. Y tampoco las podemos guardar en el baúl ni esconderlas en la caja. Tenemos que encontrarnos con esa emoción, abrazarla, admirarla y entender que es válida. Pero no la puedo invitar a quedarse a vivir dentro de mí. Conforme fue pasando el día, Dios me mostraba todo lo benevolente que es conmigo, todo lo maravilloso que es al permitirme vivir estos días con ellas. Y las emociones se tornaron en gratitud. Esas emociones que tuve al despedirlas el día de ayer se tornaron en algo muy distinto a lo que se hubieran tornado en otro momento de mi vida. Entonces, si yo entiendo que las emociones no son decisiones, pero sí son impulsos, debo de reconocer que yo soy la autoridad sobre esos impulsos y que la emoción dura minutos, pero una decisión tomada desde esa emoción puede durar toda la vida. Y aquí es donde yo te invito a que reflexionemos el día de hoy.
¿Qué emociones que tú has tomado, que yo he tomado, han durado toda la vida y por eso estamos como estamos o en el momento de nuestra vida en el que estamos viviendo el día de hoy? Normalmente las personas sabias no son las que no sienten, son las que sienten profundamente, pero deciden con claridad. Dios no te pide que no sientas, te pide que no te pierdas en lo que sientes. Incluso Jesucristo sintió angustia en el Getsemaní, sintió miedo, tristeza, sintió peso en sus hombros, pero no dejó que esa emoción lo desviara de su propósito. Sintió, pero él eligió. Ahí viene la gran diferencia. Y en esta diferencia entre vivir guiado por el alma o esclavizado por las emociones, nos damos cuenta en dónde estamos posicionados. Tus emociones son mensajeras, no líderes, son señales, no decisiones. Son olas, mas no son tu dirección. No viniste a apagar lo que sientes. Venimos aquí a este mundo a ordenar lo que yo siento. Así es que con esta oración te invito a que cerremos este día. Señor, gracias por el regalo de sentir. Enséñame a no huir de mis emociones, pero tampoco a ser esclava de ellas. Dame dominio, claridad y paz, para que lo que siento no me destruya, sino que me transforme. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo te invito a que no te rindas, sino a que ames, conozcas tus emociones, pero no permitas que tus emociones decidan por ti. Nos escuchamos mañana si Dios así lo permite. Que tengas un maravilloso y bendecido día. Gracias por escuchar Alimento Espiritual. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y llene tu vida de paz y esperanza.